Hola y bienvenidos a Revolutions. Episodio 5.17a. Suplementario. Gregor MacGregor. Hoy vamos a desviarnos un poco de la historia principal para seguir una de las muchas tangentes fascinantes que surgen de la Guerra de Independencia hispanoamericanas. Y el hombre del que vamos a hablar hoy ha estado acompañándonos durante bastante tiempo. A veces ha estado involucrado solo de forma adyacente y otras ha participado activamente en la historia. Llegó en el episodio 5.9 y estuvo de una forma u otra hasta los acontecimientos del episodio pasado. Aunque para entonces ya hacía tiempo que había desaparecido de la trama principal. Y Bolívar hacía tiempo que lo había sentenciado a muerte si volvía a poner un pie en Venezuela. Hablemos pues de Gregor MacGregor. Gregor MacGregor nació en Glengyle, en Escocia, en la Nochebuena de 1786. Los MacGregor eran de las tierras altas de Escocia y eran jacobitas católicos que habían seguido apoyando la línea de los pretendientes al trono después de la Revolución de 1688. Los MacGregor habían sufrido por su religión, pero el estricto anticatolicismo estaba desapareciendo a finales del siglo XVIII. Y el padre de MacGregor era un próspero capitán de barco que trabajaba para la Compañía de las Indias Orientales. Sin duda un espíritu aventurero desde pequeño, MacGregor se alistó en el ejército británico tan pronto como pudo, siendo la edad mínima en ese momento 16 años, que casualmente fue en abril de 1803, justo unas semanas antes del final oficial del Año de la Paz, cuando el Tratado de Amiens y las guerras napoleónicas realmente comenzaron. Aunque el adolescente MacGregor pasó los años siguientes en misiones relativamente tranquilas, se alistó en el 57º, es decir, 57, Regimiento de Infantería y fue destinado primero a Kent y luego a la isla de Guernsey para proteger contra una inesperada invasión francesa que nunca llegó a concretarse. Durante todo este tiempo, sin embargo, conoció a una mujer llamada María Bowater, a la que cortejó y con la que se casó, lo que supuso un gran ascenso para MacGregor. Su nuevo suegro era almirante de la Armada Británica. Varios tíos y primos de su nueva esposa eran generales de alto rango e incluso había un parlamentario. MacGregor se casó con alguien muy por encima de su clase social y no creo que la familia de ella estuviera encantada con el matrimonio. Lo que demuestra que MacGregor tenía tremenda labia desde joven. La pareja se casó en 1805 y MacGregor utilizó los fondos de la considerable dote de su esposa para comprar una capitanía. Fue destinado a Gibraltar hasta 1809, el cual, después de que los británicos ganaran Trafalgar, se convirtió en un trabajo bastante aburrido. La inactividad y el aburrimiento terminaron finalmente en el verano de 1809, cuando el regimiento de MacGregor fue trasladado a Portugal para reforzar a Wellington, justo un año después del inicio de la Guerra Peninsular, cuando Wellington estaba lanzando su segunda campaña para expulsar a los franceses de Portugal. Y hablamos un poco de esto brevemente en el episodio 5.7. Pero el tiempo de MacGregor en el ejército británico propiamente dicho acabó solo unos meses más tarde, en octubre de 1809. Fue transferido al ejército portugués y elevado al rango de mayor, y sirvió allí hasta mayo de 1810, momento en el que renunció abruptamente a su comisión y abandonó el servicio. Varias anécdotas de enfrentamientos personales con otros oficiales parecen ser la causa tanto de su traslado a Portugal como de su eventual retiro a la avanzada edad de 23 años. Pero antes de continuar, mencioné específicamente que se alistó en el 57 Regimiento de Infantería, que es el tipo de detalle que suelo omitir, pero en la batalla de la Albuera, librada en mayo de 1811, este regimiento se enfrentó valientemente a los franceses, lo que le valió una cobertura muy positiva en la prensa y el apodo de los duros de matar. Y durante el resto de su vida, MacGregor alardearía de que él había servido con los duros de matar,
sin decirle nunca a nadie que había abandonado el regimiento casi un año antes de que su heroico combate les hiciera famosos. Y este sería el modus operandi de MacGregor de aquí en adelante: maquillar enormemente quién era y lo que había hecho. Luego de jubilarse volvió a Edimburgo e hizo un gran escándalo de que se llamaba Sir Gregor MacGregor, reclamando un título de caballero portugués inventado. Al año siguiente, él y María se trasladaron a Londres, donde le dijo a todo el mundo que él era el jefe del clan MacGregor, lo que no era cierto en absoluto. Pero era un buen conversador y pronto se hizo un hueco en la alta sociedad londinense. Desgraciadamente no existe ningún documento que lo confirme, pero no es difícil imaginar que durante este periodo conoció a Francisco de Miranda, quien, aunque no era tan desvergonzado como MacGregor, tenía la costumbre de no corregir las creencias erróneas de la gente sobre su rango o sus hazañas. Y aunque no hay documentación clara, creo que es probable que MacGregor conociera a Miranda durante este periodo, dado lo que sucede a continuación. Lo que sucedió es que María muere en diciembre de 1811 y la familia política de MacGregor le da la espalda. Apartado de las riquezas y conexiones con las que principalmente se había estado beneficiando, MacGregor se enfrentó a la poco prometedora posibilidad de volver a casa, a la pequeña finca en Escocia que había heredado de su padre, y convertirse en un anónimo granjero escocés. Asco. En lugar del horror del aburrimiento y el anonimato, MacGregor se decidió por una vida de grandes aventuras. Vendió la finca y utilizó las ganancias para financiar su migración a la exótica Venezuela. Los venezolanos habían declarado la independencia apenas unos 6 meses antes, y el viejo Miranda en persona ya había vuelto a casa. MacGregor sospechaba, con razón, que la nueva República Venezolana necesitaría un coronel veterano de los ejércitos británico y portugués. Sin embargo, MacGregor llegó literalmente en el peor momento posible, llegando a Caracas con su equipaje a cuestas en abril de 1812, solo 2 semanas después del terremoto que había destruido la ciudad. Pero aunque la moral de la Primera República era baja, MacGregor estaba en lo cierto al pensar que sería bienvenido en su pequeño ejército. Miranda acogió al elegante joven escocés de solo 25 años y lo nombró coronel de caballería. Pero la verdad es que no era un buen momento para unirse al ejército venezolano, y la Primera República ya estaba empezando a derrumbarse. Pero entre escaramuzas perdidas, MacGregor encontró tiempo para cortejar y casarse con Josefa Antonia Andrea Aristeguieta, rollo de nombre, quien venía de la aristocracia criolla caraqueña y era prima nada más y nada menos que de Simón Bolívar, aunque en aquel momento Bolívar no era más que un joven radical impetuoso, al que Miranda intentaba mantener al margen. A finales de junio de 1812, Miranda ascendió a MacGregor a general de brigada, pero esto fue solo unas semanas antes de que su primo político perdiera Puerto Cabello y todo el proyecto se viniera abajo, como vimos en el episodio 5.9. En las caóticas secuelas de la rendición de Miranda, MacGregor consiguió pasaje para él y Josefa en el mismo barco británico que el propio Miranda planeaba abordar la noche en que fue arrestado. Mientras Miranda era encarcelado por Bolívar y otros venezolanos descontentos, MacGregor se marchó, arribando poco después en Curazao, así como tantos otros republicanos exiliados. Pero Curazao ofrecía poco entretenimiento y menos aún oportunidades de fama y gloria, así que MacGregor se mudó a Nueva Granada. Después de desembarcar en Cartagena, MacGregor se dirigió a Tunja y se presentó ante el presidente Camilo Torres. Ya con el rango de general de brigada, no fue difícil convencer al gobierno de Tunja para que lo comisionaran en su ejército. Y se le dio el mando de 1.200 hombres y se le situó en el distrito del Socorro, en la frontera con Venezuela. Y allí es donde se encontraría durante los dramáticos acontecimientos que comentamos en el episodio 5.10, ya que Bolívar, al llegar a Nueva Granada solo unos meses después que MacGregor, lanzó primero la campaña del Magdalena y luego la campaña Admirable,
Sin embargo, el trabajo de MacGregor consistía en vigilar la frontera con Venezuela, por lo que no participó en ninguna de estas campañas. Continuó tranquilo en Socorro mientras Bolívar establecía la Segunda República y luego veía cómo era consumida por la Legión Infernal. Pero nada de eso le preocupaba particularmente a MacGregor. Él tenía sus propios problemas. Como ya comentamos en el episodio 5.12, durante este mismo periodo el ejército de Antonio Nariño fue derrotado por una fuerza realista y la Unión de Nueva Granada estaba al borde del colapso. Así que MacGregor se trasladó prudentemente a Cartagena, la única ciudad de Nueva Granada que permanecía en manos republicanas. Esto significa que MacGregor estaba en Cartagena a finales de 1814 y seguía allí cuando Bolívar pasó. Esto es durante el episodio 5.12, cuando Cartagena se volvió contra Bolívar y este se vio obligado a renunciar a su cargo y exiliarse en Jamaica. MacGregor estaba del lado de Cartagena en ese enfrentamiento. Pero si recuerdan, el autoexilio de Bolívar le terminó resultando bien, porque en septiembre de 1815 apareció la armada del general Pablo Morillo y sitió a Cartagena. MacGregor participó en la defensa de la ciudad, aunque cuando salió se encargó de que la gente pensara que él había liberado heroicamente la resistencia a los españoles, cuando no fue así. Los pocos hombres con fuerzas para seguir luchando se embarcaron en 12 cañoneras el 5 de diciembre de 1815 y lograron abrirse paso a través del bloqueo español, alejándose sin problemas, ya que el general Morillo no le interesaban unos soldados prófugos, sino la ciudad entera, que ahora estaba en su poder. Así, MacGregor y los demás refugiados pudieron llegar a Jamaica, donde se enteraron rápidamente de que Bolívar y algunos otros revolucionarios se estaban reuniendo en Haití. MacGregor y los demás se unieron a la tripulación en Haití y MacGregor fue enrolado como general en este pequeño ejército republicano. Zarpó, como todos los demás, de Los Cayos a finales de 1816 y luego estuvo junto con todos los demás mientras Bolívar los hizo esperar hasta que pudo reunirse con Pepita Machado. Sin embargo, una vez que todos desembarcaron en Margarita, MacGregor se quedó con Bolívar. Él no era un caudillo oriental, no tenía apoyo en local ni conexiones notables más allá del hecho de que Bolívar era su primo político. Así que cuando Bolívar hizo su jugada fallida en Ocumare en julio de 1816, hablamos de eso en el episodio 5.14, Gregor MacGregor recibió una misión clave. Fue destinado con unos 600 hombres a 20 kilómetros al este de Ocumare, en las playas de Choroní. Debido a la confusión cuando ocurrió el desastre, MacGregor y sus hombres se quedaron varados mientras que Bolívar se fue navegando. Sin posibilidad de escapar por mar, la única oportunidad que tenían era hacer una marcha por tierra de casi 500 kilómetros a través del territorio realista. Y así fue como comenzó la única hazaña militar real, no inventada, ni maquillada y no catastrófica de Gregor MacGregor. Después de darse cuenta de que habían sido abandonados, MacGregor dirigió a sus hombres en una marcha extraordinaria que los llevó al sur cerca de Caracas. Pero el enemigo sabía que había una unidad rebelde en movimiento y enviaron 2 ejércitos para cortarles el camino y capturarlos. El 27 de julio, uno de estos ejércitos se puso delante de MacGregor y sin ninguna otra opción, MacGregor tuvo que atravesar la línea de bloqueo que habían establecido, con una intensa carga que parece haber desconcertado a los realistas. MacGregor y sus hombres atravesaron con éxito la línea y enviaron al enemigo corriendo de vuelta a una ciudad cercana, donde tardaron 2 días en reagruparse y reanudar la persecución. MacGregor se mantuvo por delante de este ejército perseguidor durante unas 2 semanas, librando constantes acciones de retaguardia. Pero el 10 de agosto los asediados republicanos fueron finalmente alcanzados. Pero de nuevo MacGregor logró romper la trampa, esta vez colocando arqueros en medio de densos pantanos que fueron capaces de reducir a la caballería realista y la infantería.
mientras trataban de avanzar a través del impasable terreno. Esto finalmente alentó a los perseguidores realistas lo suficiente, y 10 días de marcha más tarde, el ejército de MacGregor estaba de vuelta en Barcelona, una ciudad ahora en manos aliadas. Había sido una marcha implacable de 34 días, pero lo consiguieron, y la fama de MacGregor creció. Tras su regreso al territorio rebelde, MacGregor se unió brevemente al ejército dirigido por Manuel Piar, pero los dos hombres discrepaban tanto en estrategia como en táctica. Así que para octubre de 1816, MacGregor se había trasladado de nuevo a la isla de Margarita, que en ese momento estaba bajo el mando del coronel Arizmendi, el tipo que en el episodio pasado se unió a Santiago Mariño para derrocar al vicepresidente Sea. Desde su base, Arizmendi trataba de idear formas en que los republicanos pudieran establecer líneas estables de suministros y comunicación. Y se le ocurrió que la débilmente guarnecida colonia de la Florida Oriental podría ser la clave. Sugirió a MacGregor que podría prestar un servicio importante a la causa si lograra establecer una base permanente en algún lugar de Florida, que los pudiera proveer mejor con los suministros que necesitaban, tanto los legales como los clandestinos. Así que MacGregor regresó a Haití con la esperanza de reclutar hombres allí, y cuando llegó debe haberse encontrado y conferenciado con Bolívar, que estaba en su cuarto y último exilio, y con quien MacGregor no había hablado desde que fue abandonado a su suerte en julio. Bueno, esta sería la última vez que se verían. Haití resultó ser un callejón sin salida en cuanto a reclutamiento, por lo que MacGregor decidió probar suerte en los Estados Unidos, navegando hacia Filadelfia, donde le subió 2 a su carisma altamente persuasivo para reunir hombres y dinero para su operación. Todo esto tenía que hacerse por debajo de la mesa, claro, ya que el gobierno estadounidense quería que sus ciudadanos permanecieran neutrales. Pero siempre se podían encontrar aventureros y especuladores dispuestos en las tabernas de la joven República Americana. Y mientras MacGregor bajaba a través de Carolina del Sur, en su camino finalmente a Georgia, reunió un par de cientos de miles de dólares en efectivo y algunos cientos de hombres para luchar por él. Y es en este viaje que me imagino que tuvo por primera vez la idea de la estafa de Pollais, porque MacGregor reunió su dinero repartiendo títulos de tierras en Florida, en las que él ni había estado y ni tenía derecho a repartir en realidad. Pero el número de hectáreas en el papel era enorme y el precio de compra muy bajo, así que los hombres se arriesgaron con el gallardo aventurero escocés. Pero como veremos luego, nunca es bueno confiar en Sir Gregor MacGregor. El plan de MacGregor era ir y apoderarse de la isla Amelia, que se encuentra justo al noreste de la costa de Florida y que se había convertido en un próspero enclave pirata que transportaba contrabando entre los Estados Unidos y algunos puntos del Caribe. Ahora bien, técnicamente todavía estaba bajo la jurisdicción de una pequeña guarnición española, pero estaban encerrados en su fuerte y proporcionaban poco control realista. A finales de junio de 1817, MacGregor se lanzó desde el continente con un barco y solo 80 hombres, e indujo a la guarnición española, que pensaban que este era el comienzo de una invasión estadounidense completa, a rendirse sin disparar un tiro. MacGregor entonces hizo una bandera de su propia invención, una cruz verde sobre un fondo blanco, y empezó a hacer todo tipo de declaraciones sobre la trascendental fundación de la República de las Floridas. Pero no había ninguna República de las Floridas, y MacGregor se metió en un lío de inmediato. Por ejemplo, cuando sus hombres le preguntaron si podían recibir los salarios que les habían prometido, ahora que la misión estaba completada. Desafortunadamente, MacGregor ya había gastado la mayor parte del dinero que había recaudado. Trató de cobrar impuestos a los piratas que entraban y salían del puerto principal, pero se rieron en su cara. Los otros oficiales superiores que había reclutado comenzaron a presionarlo para que siguiera y usara la captura de la isla Amelia para lanzar la prometida liberación de toda Florida.
para crear verdaderamente la República de las Floridas. Pero MacGregor dijo, sí, claro, oye, pero no tenemos suficiente dinero, ni suministros, ni hombres para hacer eso. Así que todo se estancó porque MacGregor no parecía tener ningún plan sobre qué hacer a continuación. Y realmente no lo tenía. Así que MacGregor hizo lo que seguirá haciendo mucho más a partir de este punto. Huyó. A principios de septiembre de 1817, se dirigió al puerto de la isla Amelia y dijo, vale, me voy, estoy seguro que les va a ir muy bien, muchachos, y ya vuelvo, ¿ok? Y sus hombres observaron incrédulos cómo se subía a un barco y simplemente se alejaba. MacGregor nunca regresó, estafando a todos sus acreedores y dejando a los hombres de la isla a su suerte. Y para rematar, otros aventureros estadounidenses luego llegaron con refuerzos y habían tratado de ocupar la isla. Pero en diciembre de 1817, Estados Unidos envió a los marines. Retomaron la isla y luego la mantuvieron en fideicomiso para los españoles, mientras el gobierno estadounidense negociaba la compra final de Florida, que se completó finalmente en 1819. Pero para entonces, el propio MacGregor ya hacía tiempo que se había ido a otros planes. Su siguiente plan sería aprovecharse de una convocatoria de Bolívar para que mercenarios británicos se unieran a la revolución en Venezuela, lo cual mencionamos 2 episodios atrás en el episodio 5.15. Después de reunirse con Josefa, MacGregor había estado viviendo en Nassau durante aproximadamente un año hasta que le avisaron de que la nueva República de Colombia quería soldados británicos. Con su experiencia y conexiones, MacGregor sería el reclutador perfecto. Así que navegó de regreso a través del Atlántico y empezó a reclutar. Hizo escala en Dublín en septiembre de 1818 y luego se instaló en Londres. Y nadie ofrecía mejores villas y castillos que Sir Gregor MacGregor. La mejor parte de su discurso era que decía que cada hombre que se uniera a él se le pagarían $80 en plata al llegar al Nuevo Mundo. Y en poco tiempo tenían unos buenos 500 hombres y 50 oficiales alistados para su legión personal. El propio MacGregor lideró el primer contingente de hombres que partió de Inglaterra en noviembre y que llegó a Los Cayos, en Haití, en febrero de 1819. Pero literalmente nada de lo que MacGregor había prometido resultó ser verdad. No había dólares en plata, es decir, no había paga de ningún tipo, ni tampoco suministros, ni armas. Con un motín a punto de explotarle en la cara y diserciones frecuentes, MacGregor de alguna manera se las arregló para convencer a algunos comerciantes en Los Cayos para que le hicieran algunos préstamos y lo equiparan. Y en abril de 1819 anunció a sus hombres que tenían una misión. No se dirigirían a Venezuela, sino que navegarían hacia Panamá para apoderarse de la ciudad de Portobelo y usarla como base para marchar hacia Nueva Granada. El 9 de abril de 1819, MacGregor colocó 200 hombres en una playa fuera de Portobelo y les dijo que atacaran por sorpresa a la ciudad y la capturaran. La guarnición española en el interior no esperaba ningún tipo de ataque y fue expulsada del puerto con bastante facilidad. MacGregor entró entonces con valentía a la ciudad y levantó su bandera personal con la Cruz Verde. Hizo todo tipo de proclamaciones impresionantes y luego se puso a trabajar. Pero la mayor parte de este trabajo fue diseñar medallas bien finas para sus oficiales y tomarse el crédito de la liberación. No hizo nada para asegurar la ciudad ni para prepararse para ninguna acción futura. En su mayoría, lo que hicieron fue básicamente sentarse y beber como cosacos. Y fue entonces cuando los españoles lanzaron el inevitable contraataque. Dado que no había ninguna patrulla para vigilar, el 30 de abril los españoles pudieron entrar y abrir fuego. El propio MacGregor estaba dormido cuando comenzó el tiroteo y pegó un salto por la ventana y corrió hacia la orilla
avanzando hacia el mar sobre un pedazo de madera flotante, y remó a través del puerto hasta que llegó a la seguridad de su barco, mientras la batalla se disputaba en la ciudad. MacGregor parece haber enviado un mensaje a los hombres que había dejado atrás, implorándoles que resistieran porque pronto los cubriría con fuego desde los barcos. Pero en el momento en que envió ese mensaje ordenó al capitán que levara anclas y se fuera. Los 200 hombres que quedaron en Portobelo debieron de sentir la más absoluta desesperanza al ver que los barcos no abrían fuego contra el enemigo, sino que se alejaban de ellos. No tuvieron más opción que rendirse. O bueno, los que no fueron ejecutados por lo menos. Obviamente muy por delante de la verdad, MacGregor llegó a Haití y manipuló la historia de lo que había ocurrido a su favor. Y también encontró a unos 500 reclutas adicionales que habían llegado mientras él no estaba. Entonces MacGregor volvió a trabajar con los comerciantes haitianos tratando de obtener dinero y suministros para futuras operaciones, pero todos, con razón, comenzaban a desconfiar un poco del escocés, al igual que los reclutas que ahora desertaban en masa. Sus problemas se agravaron cuando llegaron 400 hombres más a principios de agosto, y por cierto, esto es justo cuando Bolívar está ganando la batalla de Boyacá. Y mientras MacGregor buscaba excusas, la mayoría de sus hombres simplemente se dieron media vuelta y se dirigieron a casa o partieron en busca de otras oportunidades en el hemisferio occidental. Y en septiembre de 1819, él lideraba apenas 200 hombres, aunque ahora también controlaba 3 barcos. A principios de octubre anunció que iban a salir a capturar la ciudad de Riohacha, en la costa norte de Nueva Granada, cerca de la frontera con Venezuela. Así que zarparon de Haití en la primera semana de octubre, pero esta nueva operación no iba a ser mucho mejor que la antigua operación contra Portobelo. De hecho, pareciera que hubieran literalmente copiado Portobelo. MacGregor desembarcó una fuerza fuera de la ciudad y les dijo: bueno, muchachos, prepárense, volveré para liderarlos personalmente en un par de horas. Pero MacGregor nunca regresó. Y después de esquivar una fuerza española enviada para detenerlos, los hombres de MacGregor lograron entrar en Riohacha y apoderarse de la ciudad. Los hombres luego levantaron una bandera para indicar que habían tenido éxito. Pero MacGregor tenía tan poca fe en ellos que no podía creer que no fuera una trampa. Y no lo creyó hasta que el comandante de esa fuerza se acercó personalmente al barco de MacGregor y le dijo: brother, ¿qué hace? Ya tomamos la ciudad, vente. Así que MacGregor entró en la ciudad grandilocuentemente y una vez más ofreció muy poco en cuanto a dirección práctica. Y sus hombres se pusieron a beber como albañiles. Mientras tanto, fuera de la ciudad, la guarnición española se estaba reagrupando. Y los mejores oficiales bajo el mando de MacGregor, hombres con verdadera experiencia militar, podían ver que toda esta operación era tan bochornosa como peligrosa, por lo que el 10 de octubre tomaron el mando de uno de los 3 barcos y huyeron. Al darse cuenta de que esto no iba a terminar bien, MacGregor reunió a sus hombres y les dio un apasionado e inspirador discurso para que se mantuvieran firmes y defendieran la ciudad con su orgullo y su honor. Después de motivar a sus hombres, MacGregor dijo: ¡ay! ¿Saben qué? Se me olvidó que tengo que escoltar a algunas mujeres hasta la orilla. Ya vuelvo. Luego se dirigió a un barco y le dijo al capitán que se fuera. Los españoles contraatacaron unas horas más tarde y, por lo que sabemos, todos los hombres que MacGregor dejó atrás murieron en batalla o fueron ejecutados. Así que, Gregor MacGregor, como una basofia, ¿no? Y para entonces todo el mundo estaba llegando a esa misma conclusión. Se había corrido la voz de lo que realmente había sucedido por todas partes, y cuando MacGregor estaba zarpando de Riohacha, su nombre era infame. No podía volver a Haití porque sus estafados acreedores lo querían muerto. No podía ir a los Estados Unidos porque lo querían muerto allí también. Y no podía ir a Jamaica porque los británicos ahora lo buscaban por piratería. Y luego, en Venezuela,
Bolívar había sido informado de cómo MacGregor había estado utilizando la causa de la independencia venezolana para enriquecerse y llevar hombres buenos a la ruina. Por lo que Bolívar emitió un decreto de que si MacGregor alguna vez ponía un pie en la República de Colombia, debía ser ahorcado en el acto. Pero ahora viene la parte más increíble, porque todo lo que les he contado hasta ahora, todas estas cosas que han hecho que el nombre de MacGregor sea infame, nada de eso es la razón por la que la historia recuerda a MacGregor. Nada. En serio. Porque todo queda eclipsado por lo que hace después, que es crear una de las estafas más audaces de la historia, una estafa tan grande y legendaria que los historiadores económicos todavía hablan de ella hasta el día de hoy. El esquema Polláis. Después de 6 meses escondido, MacGregor resurgió en la costa de Mosquitos en abril de 1820. Y la costa de Mosquitos, también conocida como Mosquitia, es básicamente un tramo inhabitable de Honduras que se mantuvo en una especie de limbo colonial extraño, ya que los esclavos fugitivos de Nueva España se habían mezclado con la población nativa a lo largo de los siglos, y sus descendientes ahora poblaban la región. Ahora bien, los británicos se habían topado con esta gente en un momento dado y descubrieron que eran súper anti-españoles. Así que los británicos procedieron a reconocer a su jefe como rey y firmaron un tratado con él, en su mayor parte solo para tener una oportunidad de reclamar el territorio español luego. Sin embargo, la tierra no podía sustentar ni cultivos ni ganado, y como sugiere el nombre, estaba plagada de mosquitos cada temporada de lluvias. Pero en la primavera de 1820, MacGregor se presentó ante la corte del rey Jorge Federico Augusto y tras una noche bebiendo, consiguió que el rey firmara un documento que le otorgaba el título de propiedad de más de 3 millones de hectáreas de tierra en la región donde hoy queda la costa norte de Honduras, la parte donde se une a la costa este de Nicaragua. Con título en mano, MacGregor se puso a trabajar en la elaboración de una minuciosa fantasía que planeaba llevar a casa y vender por un montón de dinero. A mediados de 1821, MacGregor, su esposa Josefa y sus 3 hijos navegaron de regreso a Londres. Al llegar, MacGregor comenzó a hacer las declaraciones más locas de su vida. Dijo que el rey de Mosquitia lo había nombrado cacique de Polláis, que ahora era el príncipe de este país del que nadie había oído hablar nunca. Afirmó además que había venido como agente diplomático de Polláis para asistir a la coronación oficial del rey Jorge IV y, lo que es más importante, para promocionar Polláis entre el pueblo británico e invitarlos a aprovechar la oportunidad de sus vidas y que emigraran al paraíso. El único problema era que Polláis no existía. Pero en ese momento el público británico estaba dispuesto a creer que sí existía. Seguían el curso de las revoluciones en Hispanoamérica en la prensa, pero con todo dividiéndose en nuevos países, en realidad era bastante fácil para MacGregor simplemente meter una mentira en la mezcla. Y sí, bueno, sabes, está Argentina, Colombia, Venezuela, Polláis. ¿Qué importa? Nadie se va a dar cuenta. Y también pudo aprovecharse enormemente de una burbuja especulativa en las acciones latinoamericanas que había estado creciendo, a medida que los gobiernos recién liberados, como por ejemplo el que Santander estaba dirigiendo desde Bogotá, trataban de captar capital extranjero. Entrando en acción, MacGregor se lanzó la mejor labia de su vida. Se las arregló para volver a la alta sociedad contando historias de los duros de matar y del libertador Bolívar, y del paraíso que había descubierto en Polláis, un país del que ahora era príncipe. Incluso publicó una extensa guía escrita por el capitán Thomas Strangeways, en realidad un relato ficticio escrito por el propio MacGregor, que describía un país cuya belleza solo era igualada por su abundancia. MacGregor había inventado un sistema completo de gobierno, una descripción de la economía y la geografía y sus perspectivas futuras. Inventó una capital llamada San José,
que supuestamente era una ciudad tan moderna como cualquiera otra en las Américas, y contaba con una población de 20.000 habitantes. Nada de esto existía. Aunque el libro todavía existe, ha sido digitalizado por Google y les dejo el link en la descripción del capítulo, por si quieren ver una construcción de mundos bastante detallada. MacGregor comenzó a dirigirse a las familias de clase trabajadora, ofreciéndoles enormes extensiones de tierra en Pollais a precios muy bajos, totalmente asequibles para un trabajador asalariado que busca mejorar su vida. Dirigiéndose específicamente a sus compatriotas escoceses, les dijo que esta era su oportunidad de crear una colonia dominada por los escoceses en el Nuevo Mundo. Y en septiembre de 1822, MacGregor había alquilado un barco y los primeros 80 colonos, muchos de los cuales le habían entregado los ahorros de su vida, abordaron este barco y navegaron hacia Pollais, que, recordemos, no existe. Pero la pantomima de enviar a los colonos probablemente fue diseñada para promover el plan de MacGregor en Londres, aliviando cualquier duda que un banco de buena reputación pudiera tener sobre sus afirmaciones. Y parece haber funcionado. Porque en octubre de 1822, apenas que sí, un mes después, MacGregor convenció a un banco para que suscribiera una emisión de bonos de 200.000 libras con un interés del 6% y lo publicara en la Bolsa de Valores de Londres. Con especuladores ansiosos comprando pagarés en cuotas, MacGregor ahora tenía más efectivo para mantener el plan en marcha. Abrió consulados de Pollais en Londres, Glasgow y Edimburgo para seguir promoviendo su estafa. En papel, todo esto fue un éxito rotundo y MacGregor se convirtió en el equivalente hoy en día a un multimillonario. La confianza engendra confianza y MacGregor envió un segundo barco con 200 colonos en enero de 1823. Pero poco después las cosas empezaron a ir mal. En primer lugar, por supuesto, los colonos originales llegaron a Mosquitia en noviembre de 1822 y no encontraron nada, absolutamente nada. Creyendo que simplemente habían cometido un error de navegación, se lanzaron y enviaron grupos para que buscaran establecer contacto con Pollais y encontrar la mejor ruta a San José. Sin embargo, el capitán del barco empezó a sospechar en privado la verdad, aunque no quería dejarlo saber. En cambio, les dijo a todos: oye, quédense tranquilos aquí en la costa, mientras yo voy a encontrar al rey y averiguar qué está pasando. Todavía no había regresado cuando el segundo barco que llevaba a los nuevos colonos llegó en marzo de 1823, ansiosos por comenzar sus vidas en Pollais. Pero unas semanas después, el primer capitán regresó y dijo: miren, encontré al rey Jorge Federico Augusto y él no sabe nada de este plan y probablemente deberíamos irnos ya. Pero los colonos engañados se negaron a creerlo. Incluso cuando empezó a llover, llegaron los mosquitos y empezó la fiebre amarilla y la malaria. Así que el capitán navegó una segunda vez, supuestamente para buscar suministros y preguntar dónde se suponía que realmente estaban. Finalmente, aproximadamente un mes después, un magistrado de la colonia británica de Bélice estaba navegando por allí cuando vio este campamento fuera del lugar en la costa. Llegó y preguntó a la gente qué estaban haciendo allí, y cuando respondieron que eran unos colonos que buscaban establecerse en Pollais, el magistrado dijo: no existe Pollais y todos ustedes se van a morir si se quedan aquí. Pero incluso ahí todavía no lo creyeron. Y bueno, si has gastado todos tus ahorros, la negación de que cometiste un error puede cegarte ante la realidad. Y no fue hasta que el primer capitán regresó por segunda vez que finalmente comenzaron a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Porque esta vez el capitán venía con el rey Jorge Federico Augusto y el rey molesto les dijo: están invadiendo mi tierra, no sé quién es este tal MacGregor, pero quien quiera que sea es un mentiroso, así que váyanse de aquí. Así que los colonos evacuaron a regañadientes a la Honduras británica.
pero ahora las enfermedades tropicales les estaban cobrando factura. Para el verano de 1823, aproximadamente 2/3 de ellos estaban muertos. La única buena noticia fue que los magistrados británicos habían alertado a la Marina Real del fraude y la Marina logró interceptar 5 barcos más llenos de posibles colonos que MacGregor había llenado en el interín, ahorrándoles a toda esa pobre gente un destino aún peor. Sin embargo, en este momento la energía del plan ya se estaba agotando. La burbuja latinoamericana parece haber estallado entre 1822 y 1823. Y muchos de los tenedores iniciales de bonos decidieron asumir sus pérdidas en lugar de realizar más pagos a plazos a MacGregor. Para el otoño de 1823, los bonos se negociaban a solo el 10% del valor nominal. Y fue justo en octubre de 1823 cuando 50 sobrevivientes del Plan Pollais regresaron a Londres. Antes de que sus historias salieran a la calle, MacGregor dijo: realmente no me siento muy bien. Y dijo que se iba a Italia para recuperarse. Pero no iba a Italia. En realidad huyó a París, justo antes de que el escándalo llegara a la prensa británica, quienes se dieron un festín con él. Curiosamente, no se comprendió la magnitud de la estafa de MacGregor. Era tan enorme, audaz y sin precedentes, que muchos de los colonos estafados creyeron que el capitán del barco los había estafado, o que el astuto rey Jorge Federico Augusto había engañado al propio MacGregor. Nadie podía creer que toda la cuestión fuera simplemente MacGregor hablando paja y mojoneando a todo el mundo. Y aunque había logrado salir de la ciudad justo antes de que estallara un escándalo, el propio MacGregor no parece haber tomado ninguna lección de nada de esto, ni demostrar el más mínimo remordimiento por haber estafado a un montón de personas y enviar a cientos a morir. Porque cuando llegó a París, volvió a poner en marcha el mismo plan. Se asoció con una empresa de inversiones que buscaba hacer crecer su negocio en las naciones libres emergentes de Hispanoamérica, y MacGregor vendió a la empresa 200.000 hectáreas en Pollais para que luego las revendieran a los posibles colonos, esta vez no muertos. Cuando el gobierno francés empezó a recibir solicitudes de pasaportes para Pollais, del que nadie en el gobierno francés había oído hablar nunca, que no parecía existir en ningún mapa, pudieron rastrear las declaraciones y acabar con el aparente fraude. Algunos de los cómplices de MacGregor fueron arrestados en octubre de 1825 y luego el propio MacGregor fue finalmente localizado y arrestado en diciembre. Pero por un golpe de suerte, su principal punto de contacto en la casa de inversiones había escapado a los Países Bajos con toda la documentación incriminatoria. Por lo que MacGregor pasó los siguientes 6 meses echándole la culpa de todo a este tipo y diciendo: yo también soy una pobre víctima de este estafador. Incluso después de que el tipo fuera extraditado con éxito desde los Países Bajos, MacGregor logró convencer al juez francés de que él también era una víctima inocente. MacGregor fue absuelto y el otro tipo fue condenado a 13 meses de cárcel. Podía faltarle moral, pero lo que no le faltaba a MacGregor era labia. Como ya habían pasado casi 3 años desde que los primeros supervivientes de Pollais habían regresado a Londres y la prensa se había calmado, MacGregor regresó a Inglaterra y, no es broma, volvió a vender la misma mentira. Esta vez consiguió que se emitiera un bono de 800.000 libras en nombre de Pollais, pero no llegó a ninguna parte. En los círculos financieros se había corrido la voz de que el bono era basura. Pero interesantemente, no se consideraba basura porque Pollais era un invento y el bono anterior había hecho que se muriera un montón de gente. No. Simplemente todos miraron los viejos libros de registros y vieron que el rendimiento del bono anterior de Pollais había sido horrible y parte de una burbuja especulativa de la que ahora todos estaban arrepentidos. Así que MacGregor se vio obligado a vender todo el lote de las 800.000 libras por nada y nunca le pudo sacar realmente dinero. Gregor MacGregor pasó los siguientes 10 años vagando por ahí, tratando diferentes versiones de su plan Pollais, fuera en Edimburgo o Londres, pero ahora se estaba topando con el problema
de que otros deshonestos individuos empezaban a afirmar que ellos eran los verdaderos representantes de Pollais y vendían bonos que hacían competencia a MacGregor, lo que debe haber sido exasperante. Estos mentirosos comerciando con mi engaño. Sin embargo, en mayo de 1838, Josefa, que había estado con él todo este tiempo, finalmente murió. Y MacGregor no tuvo nada más que lo anclara a Europa. En octubre de 1838 regresó a Caracas, creo que por primera vez desde la caída de la Primera República en 1812, y se presentó al gobierno de Venezuela. Afirmó que había sido exiliado injustamente por Bolívar y solicitó ser reinstalado en su antiguo rango de general y que se le pagaran 25 años de salario atrasado. Ahora bien, algunos de los viejos próceres revolucionarios todavía estaban vivos y algunos de ellos se habían enemistado con Bolívar al final de su vida y avalaron el servicio de MacGregor. Así que el gobierno venezolano le restituyó su rango y le concedió una indemnización de 1/3 del salario. Gregor MacGregor vivió de este ingreso durante los siguientes 7 años, muriendo de causas naturales en diciembre de 1845, a la edad de 58 años. Gregor MacGregor nunca se arrepintió ni enfrentó ningún castigo serio por sus estafas. Comenzó como un aventurero mercenario bastante común y corriente e hizo un buen trabajo en nombre de la Revolución Hispanoamericana. Pero luego se dedicó a mentir y estafar y luego a huir. Lo que, entre Isla Amelia, Portobelo, Río Hacha y el esquema Pollais, probablemente condujo directamente a algo así como 500 muertes. O sea, directamente atribuibles a él mediante sus diversas acciones e inacciones. No estoy seguro de qué cargo criminal sería el mejor para llevarlo a juzgado, pero alguna versión de indiferencia depravada hacia la vida humana parece adecuado. Pero bueno, ahora está muerto y no puede lastimar a nadie más. Eso sí, tengo que decirles que si viene alguien a ofrecerles tierras en Pollais, llamen a la policía de una.